¿Qué tal, jóvenes? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días con todos. Ya, a ver, chicos, vamos a empezar entonces comentando qué tal Diego, Andrea, Ana Paula, buenos días. Vamos a empezar comentando, el profesor está ya en probabilidades tal y como más o menos lo había proyectado, ¿no? Él está de acuerdo al sílabo. Nosotros todavía estamos desfasados, pero hoy nos nivelamos. No voy a hacer probabilidades porque todavía me falta la parte de medidas resumen. Aún así, recalcar que estoy corriendo, ¿no? Por las circunstancias, no me da otra opción, ¿no? Tenemos entonces que trabajar hoy día las medidas resumen. Les voy a compartir la práctica que he colgado en el Classroom, la práctica dirigida, para poder empezar a trabajar. A ver, un ratito. Ya. Ya, ahí está, jóvenes. Bien, entonces vamos a trabajar la primera pregunta, ¿no? El lino textil, dice, es la fibra de la planta de lino con la que se producen hilos y tejidos para fabricar ropa. Los siguientes datos corresponden a la resistencia al rompimiento de una muestra de hilo de lino. Entonces, si nosotros definimos por aquí quién es la variable en estudio, diríamos que la variable viene a ser la resistencia, ¿verdad? La resistencia, ¿no? La resistencia es más al rompimiento y la unidad de medida viene a ser las onzas. Cuando me preguntan por las medidas de centro, que en este caso las medidas de tendencia central son las que corresponden a la media, a la mediana y a la moda, ¿no? Nos damos cuenta que esto corresponde a un conjunto de datos simples que no están agrupados en ninguna tabla, ¿no? Para lo cual yo puedo calcular las medidas de una manera bastante sencilla. Lo puedo hacer manualmente, podemos calcular la media, ¿no? En ese sentido, es importante que ya nos acostumbremos a ingresar datos en la calculadora. Y para eso entramos a la siguiente opción, ¿no? Abrimos nuestra calculadora, ¿no? Todos deben de tener una parecida, ¿no? Una parecida a este tipo de calculadora, ¿verdad? Si lo tienes en físico, bien. Y si lo puedes descargar y tener una virtual, también está correcto. Bien, entonces nos vamos a la opción MODE, ¿no? MODE Stat, MODE Estadística. Y acá tenemos la opción que dice 1-bar, 1 entonces. A algunos se le va a abrir una columna, a otros se le va a abrir 2 columnas. En esta ocasión solo voy a trabajar con la primera columna. ¿Listo? Solamente voy a trabajar con la primera columna. Entonces ahí vamos a ingresar los datos, ¿no? Ingresamos los datos. El igual funciona como el enter en esta calculadora. Ingreso 15.2. 18.64, 22.35, 16.27, 24.69, 28.39, 20.16 y 25.83. Cuando terminas de ingresar todos los datos, presionamos la tecla C para guardar. Luego pedimos la opción Shift 1 y presionamos la opción 4, que es la opción bar.
y acá está la media, ¿correcto? Ahí está la media. Presiono 2 y la media viene a ser 21.44. Entonces, nosotros podemos calcular de ese modo nuestra media. Entonces, acá decimos la media. A ver, la notación, como esta es una muestra, ¿no? Como esta es una muestra, la notación es una rayita encima y acá viene a ser X rayita y esto para nosotros viene a ser igual a 21.44. Ya está. Ese es el valor de la media. Claro que muchos podían también hacer la suma total de sus datos y dividirlo entre la cantidad de ellos y también llegas al mismo valor, ¿no? Entonces ahí tenemos el valor de la media. Para hallar la mediana, ¿no? Para hallar la mediana, en ese caso sí vamos a tener, para hallar la mediana, sí vamos a tener que trabajar el ordenamiento. Vamos a trabajar el ordenamiento de los datos de menor a mayor, de manera ascendente. Entonces, si ordenamos los datos, lo voy a hacer aquí debajo para ordenar. Tendría que escoger el menor valor y por lo que veo el menor valor es 15.2. Luego le sigue 16.27. Luego tenemos, 18.64. Luego le sigue 20.16. A ver si no me confundo. Y ahí tenemos los datos ordenados. Cuando tú has ordenado los datos, es como que cada dato tiene una posición. Entonces, este es el dato en la posición 4, en la posición 5, 6, 7 y el dato en la posición 8. ¿No? Entonces, para calcular la mediana, siempre nos vamos a fijar en la cantidad de datos. Si el número de datos es par, ¿no? Con este caso, 8 es un número par, entonces la mediana está dado por el valor que ocupa la posición n medios. N medios. Entonces, ese dato viene a ser, correcto, el dato en la posición 4. Y el dato en la posición 4 viene a ser 20.16. Esa es mi mediana. Si me piden calcular la moda, tendría que ver cuál es el dato que más se repite, ¿no? Y simplemente aquí no hay moda. La moda es una medida que a veces se encuentra en un conjunto de datos y otras veces no se encuentra. Es más, un conjunto de datos puede tener 1, 2, 3 y así una cantidad, digamos, ilimitada de modas, ¿no? Finalmente son datos que más se están repitiendo. AC, Macario, con la tecla AC. Pareciera que se borrara, pero se guarda. Ya, ahora vamos a interpretar la media, ¿no? Vamos a interpretar la media, pero vamos a ver, la media se interpreta de este modo, ¿no? Decimos nosotros, la resistencia, siempre hay que hacer mención a la variable. En este caso, la variable es resistencia. La resistencia y esta palabrita promedio, si no, no se está interpretando la media, la resistencia promedio al rompimiento en hilos de lino, ¿no? En hilos de lino es de 20.16
y hay que tener en cuenta la unidad de medida, onzas, ¿no? Esa es la interpretación para la media. Ahora, la interpretación para la mediana, ¿no? La mediana, el concepto de mediana dice que es un valor que ha dividido a los datos en dos partes iguales, 50 y 50. De ahí su interpretación sería el 50%, ¿correcto? En este caso, el 50%, ¿quién es mi unidad estadística? Son los hilos de lino. El 50% de los hilos de lino, ¿no? De los hilos de lino tienen una resistencia máxima al rompimiento de, aquí me confundí, ¿no? De 20.16 onzas. Arriba le he puesto el valor de la mediana y este es 21.44. Y nadie me dijo nada. Ya está. Esa es entre el X4 y el X5. Una medida, a ver, 8 entre 2. Tenemos, bueno, ¿y cuánto sale? No, la mediana, cuando el número de datos es par, simplemente es el dato que ocupa la posición. A ver, número de datos. Ustedes tienen número de datos. A ver, déjenme un ratito. Siempre me juego con la memoria. Si n es impar, no, tienes razón, es n más 1. A ver, un ratito, jóvenes. Sí, falta el promedio de los dos, profesor. Sí, es la posición que ocupa. Sí, tiene razón. Es n medios. N medios, me estoy confundiendo con datos impares. Gracias. N medios más el dato que ocupa la posición n medios más 1. N medios más 1. Y todo esto sobre 2, ¿no? Sí, tiene razón. Y todo esto sobre 2. Entonces, el dato que ocupa acá sería el dato en la posición 4 más el dato en la posición 5, ¿no? Y todo esto dividido entre 2. Y eso nos da, ¿cuánto? Sería el dato 20.16 más 22.35 y todo esto entre 2. ¿Cuánto sale este resultado? 21.255. 21.255. 255. Entonces, acá también en nuestra interpretación. Ahora, cuando el número de datos es par, si es el dato que ocupa, cuando es impar, es el dato que ocupa la posición n más 1 sobre 2, ¿no? N más 1 sobre 2. Está bien. Ya, ahora, ¿cuál es la mejor medida para este conjunto de datos? Bueno, si hubiéramos tenido moda, hubiéramos podido comparar estas tres medidas y si eran iguales o muy próximas, entonces hubiéramos optado por decir que es la media. Y si son muy diferentes, entonces la mejor medida era la mediana. Pero acá, por lo que veo entre la media y la mediana, no hay mucha diferencia. Por lo tanto, vamos a escoger como mejor medida a la media. ¿Por qué la media? Porque es la medida más sencilla, porque es la más fácil de interpretar, es la más comercial, todo el mundo entiende la media, ¿correcto? Eso vendría a ser para nosotros la mejor medida, ¿no? De centro, ¿no? ¿Cuál es la mejor medida de centro? Ahí faltó en la pregunta para este conjunto de datos, ¿no? Quería que escojan entre estas tres medidas. Ahora, haya el coeficiente de variación.
El coeficiente de variación es una medida de variabilidad, ¿no? Y su fórmula hace que yo primero deba de conocer cuánto vale la desviación estándar. Pero hace un momento ya había ingresado los datos y ya habíamos calculado el valor de la media. Entonces, nuevamente, como los datos están almacenados, vamos a la opción 4 y esta es la desviación estándar. 4 igual, correcto, 4.692. Entonces, 692. Esa sería la desviación estándar. Y el coeficiente de variación viene a ser la desviación estándar sobre el valor promedio, o sea, 4.692 sobre la media, que es 21.44, y esto multiplicado, todo este cociente multiplicado por 100 para poder expresarlo porcentualmente. Entonces, ¿cuánto sale el coeficiente de variación? ¿Cuánto sale? Hacemos el cálculo. $21,88%. 8%. Ok. Ahora, este coeficiente de variación, bueno, yo en lo particular siempre tiendo a colocar como límite el 20% para que me puedan interpretar este valor. Yo digo que cuando pasa del 20%, quiere decir que los datos están presentando una variabilidad, ¿correcto? Eh, bueno, dependiendo, ¿no? Si está muy alejado del 20%, la variabilidad sería alta. En este caso hay una variabilidad moderada, ¿correcto? En el conjunto de los datos en cuanto a la resistencia. Eso quiere decir que hay algunos hilos de lino que se rompen con una mayor resistencia, otros con una menor resistencia. Entonces hay variabilidad moderada, ¿ok? O sea, la dispersión es moderada en esa muestra en cuando se analiza lo que es el rompimiento, la resistencia al rompimiento. Ya, entonces eso es lo que nos mide el coeficiente de variación. Hay autores, ¿no?, que justifican esta medida del 20% y si fuera menos del 20%, entonces la variabilidad no es tan alta. Quiere decir que los datos están muy próximos a su valor promedio. Ahora, hay algunos autores que no utilizan el 20, sino utilizan el 15, otros el 25, entonces es un poco libre, ¿no? Yo generalmente ni hacia arriba ni hacia abajo me quedo con el 20%. Luego, tenemos lo que indica el valor de la simetría, ¿no? El valor de la simetría se calcula, ¿no? El coeficiente de asimetría se calcula con la formulita que dice es 3 veces, ¿no? 3 veces el valor de la media la tenemos 21.44 menos el valor de la mediana 21.255, todo esto dividido entre la desviación estándar, es decir, entre 4.692. ¿Y esto cuánto nos sale?
0.118. La simetría puede ser negativa, no hay ningún problema, puede ser positiva, correcto, incluso puede ser cero. Si el coeficiente es cero, correcto, se dice que los datos son simétricos. Si la simetría es positiva, entonces se dice que los datos, ¿no?, tienden a tener un ligero sesgo hacia la derecha. Quiere decir que puede haber la presencia de algunas resistencias al rompimiento muy altas que hacen que esta medida, ¿no?, tenga una ligera colita hacia la derecha. Si la simetría saliera negativa, quiere decir que hay resistencias muy bajitas en mi base de datos, muy pequeñas, no todos, pocos datos, ¿no? Lo cual provoca que haya un sesgo a la izquierda, ¿no? Entonces, de acuerdo a este valor, yo puedo decir que en realidad la simetría está más en torno a cero, ¿no? 0 punto tanto, está más cerca a cero. Por lo tanto, los datos, ya veía que la dispersión era bastante moderada. Entonces, como está en torno a cero, decimos los datos presentan o tienen un comportamiento simétrico, ¿no? Simétrico, porque está en torno a cero. Listo. Pasamos a la pregunta número 2, ¿no? Igual vamos a hallar aquí, pero acá los datos ya no están en una base de datos, ¿no? No tengo la data pura, sino tengo una tabla por intervalos. Cuando la tabla está por intervalos, el cálculo de las medidas es un poco distinta. Entonces, la media, ¿no?, todavía, y la desviación estándar, que lo voy a necesitar, todavía lo puedo manejar por la calculadora. Entonces, tenemos por aquí, necesito para empezar la marca de clase, ¿no? Entonces, necesitamos la marca de clase. Y la marca de clase es el punto medio del intervalo, ¿no? Entonces, el punto medio del intervalo. Para eso, para el punto medio, lo único que vamos a hacer es sumar, ¿no?, 25 más 29, y eso lo voy a dividir entre 2, y de ese modo se genera la marca de clase. Acá sería 27, acá sería 31, 35, 39, 43 y 47. Ya está. Una vez que ya tienes las marcas de clase, ya puedes trabajar con tu calculadora, ¿no? Trabajamos con la calculadora y tenemos lo siguiente. Nos vamos a Mode Stat, ¿no? 1-bar, y ahora sí necesito que mi calculadora me muestre 2 columnas. ¿Sus calculadoras le muestran 2 o una columna? Una, profesora. Ya, vamos a hacer que parezcan 2, ¿ok? Vamos a hacer que parezcan 2, ya. Entonces están aquí ustedes con una sola columna. Te vas a ir ahora a la opción, este proceso lo vas a hacer una sola vez y ya tu calculadora va a quedar configurada para que siempre muestre 2 columnas. Vas a ir a la opción Shift Mode y con esta tecla circular vas a bajar hasta aquí abajo. Aquí aparece la opción Stat 4 y te pregunta frecuencia, ¿no? Debes de estar seguramente apagado, por eso que no la muestra. Tú la pones encendido y ya te va a mostrar, ¿correcto? Le pones 1 y ya te debe de mostrar. Pregunta, ¿apareció tu columna? En mi caso sí, profesora, gracias. Perfecto. Ya, así apagues tu calculadora, ya tu calculadora ya se queda con 2 columnas, ¿ok? Ya está configurada para 2 columnas. Eso nos va a ayudar un montón, sobre todo en lo que son cálculos para la desviación estándar, porque si no vas a tener que hacerlo manualmente.
Y la desviación estándar manualmente es la raíz cuadrada de la sumatoria de las x sub i menos x raya cuadrado entre n menos 1. Entonces hay mucha operación. ¿Para qué? Si la calculadora te da el mismo, exactamente el mismo valor, ¿correcto?, que te da el cálculo manual, ¿no? Entonces aquí donde dice X, ingresas las marcas de clase. 27, 31, 35, 39, 43 y 47. Luego te vas con la tecla circular, ¿no? Acá, así, y subes hasta arriba para que puedas ingresar las frecuencias. Entonces ingresamos acá 2, 9, 12, 7, 5 y 4, ¿no? Ya está. Terminaste de ingresar con la tecla C, lo guarda, no lo borra, lo guarda, lo almacena. Hasta que tú ingreses una nueva data, ahí lo tiene almacenado, ¿no? Apenas tú ingresas un nuevo conjunto, lo chanca. Miss, una consulta. ¿Es normal que te aparezca el número 1 al inicio? Claro. No, o sea, es normal en donde dice en la segunda columna, es normal que te aparezca el número 1, o sea, antes que introduzca ningún... Claro, porque eso te está diciendo que de ese valor solo hay uno. Ah, ya, ok, gracias. Por eso que tú subes arribita y ya lo cambias, ¿no? Porque si no lo cambias, siempre te va a aparecer 1, 1, 1 porque estás ingresando un solo valor. La frecuencia lo que mide es la cantidad de veces que hay ese valor, ¿no? Ya, entonces presionamos la tecla C, lo guarda, ¿ok? No lo borra. Luego presionamos Shift 1, la opción 4, que es bar, y ahora le pido la media, ¿no? Le pido 2, correcto, y ahí está el valor de mi media, 36.641. Ya está. Entonces, la media, vamos a poner acá. 36.641. Ya está. Ahora vamos a calcular la mediana, ¿no? Y también vamos a calcular la moda. Ya está. Pero como por aquí voy a hallar el coeficiente de variación, de una vez voy calculando la desviación estándar. Entonces nos vamos otra vez a Shift 1, otra vez a la opción 4, y la desviación estándar está con el código 4, igual, y ahí está mi desviación, 5.561. Ya está. Muy bien, entonces ahora sí, para calcular la mediana, ¿no? Para calcular la mediana, lo que tenemos que hacer es hallar la frecuencia absoluta acumulada, es decir, debo de hallar la F sub i mayúscula. Entonces, hallamos, aquí es 2, en suma cruzada 11, acá nos va a salir 23, más 7, 30, más 5, 35 y más 4, 39. ¿Listo? A ver, verifique mis sumas. Una vez que hallaste la frecuencia absoluta acumulada, vas a hallar, ¿no? Vas a hallar en esta columna, dice a n medios. Si tú sumas las frecuencias, acá te debe salir 39, ¿no? Si uno suma las frecuencias, ahí debe salir la cantidad de datos, 39. Ok, entonces vamos a hallar la mitad, ¿no? La mitad de n medios, siempre la mitad. Y si dividimos 39 entre 2, la mitad sería pues 19.5. Luego, en esta columna, el primer valor que supera a 19,5 es el 23. Entonces, esta fila es la que me interesa.
Esta fila es la primera frecuencia acumulada que superó a la mitad de 39, que fue 19,5, ¿ya? Entonces, la mediana viene a ser igual. La mediana viene a ser igual al límite inferior de esa fila que es sombreado. 33. Lo voy a poner como ecuación. Ya. Entonces tenemos la mediana es igual al límite inferior, 33, más. Ahora, ¿no? Ahora vamos aquí a colocar un cociente. Ya. Aquí colocas n medios 19,5 menos la primera frecuencia que supera, bueno, en este caso, la frecuencia absoluta acumulada, pero en una fila anterior a la sombreada, siempre la anterior. Entonces, si acá mi fila sombreada es la 23, la acumulada anterior es 11. Sobre, acá sí, la frecuencia absoluta de la fila seleccionada, 12. Y todo esto todavía está siendo multiplicado por la amplitud, por el ancho del intervalo, por 4, ¿no? Eso es el valor de la mediana. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale, jóvenes? A ver si me ayudan con los cálculos. 33.708. Ese es el valor, entonces. No, perdón, está mal, disculpe, me salté un dígito. Ok. $35.83. Sí, ese es el correcto. Ok, gracias. Ahora voy a calcular la moda. ¿Listo? Vamos a calcular la moda. La moda, ¿no? Para un conjunto de datos que está en una tabla de frecuencia. Entonces, la moda viene a ser igual. Entonces, acá en la moda, ¿no? Voy a borrar la fila sombreada. Bueno, en todo caso, me fijo para la moda, ya no en la acumulada, sino me fijo en la frecuencia absoluta y me fijo solamente en la frecuencia máxima, ¿ok? En la frecuencia máxima. Y de todas estas, la frecuencia más alta la tiene 12. Entonces, para la moda me interesa esa fila, ¿no? Ahí también va a estar mi moda. Entonces decimos, ya, si esta es la frecuencia máxima, voy a ponerlo acá, este es el F máximo, la que está aquí viene a ser la frecuencia anterior y la que está aquí viene a ser la frecuencia posterior, ¿no? Entonces, siempre donde tú está tu máxima, ¿no? Al toque fijas la fila y tú dices, la de arriba es la anterior, la de abajo es la posterior. Ya, entonces, en la moda viene a ser igual al límite inferior, donde está la fila de amarillo, 33, más, ¿no? Y acá otra vez abrimos nuestros corchetes y acá se va a posicionar un cociente. Ya. La fórmula dice que acaba un delta 1, pero delta 1 viene a ser la frecuencia máxima menos, ¿no?, la frecuencia anterior. Es decir, aquí vamos a colocar
12 menos 9. Ahora acá, esto viene a ser lo mismo que has hallado, ¿no? 12 menos 9 más, ¿no? Más, y ahora la diferencia hacia abajo. 12 menos 7. Y todo esto también multiplicado por la amplitud, que viene a ser 4. ¿Cuánto sale la moda? $36. ¿Exacto? Sí. Entonces, la moda sale 36. Esta es la forma de calcular. Esta No. no sale así, sí sale, ¿no? Esta es la fórmula. Ah, no sale 36. 34.5. Ok. Esta es la forma de calcular las 3 medidas cuando tú tienes una tabla por intervalos, ¿no? Por intervalos. Bueno, como acá sí hay media, mediana y moda, ¿no? Entonces sí puedo decirte cuál es la mejor medida con toda seguridad. Como veo que los 3 valores son diferentes, uno es 36, punto tanto, 35, 34, hay diferencias, recalco. Si las 3 medidas son muy, pero muy aproximadas, la mejor medida vendría a ser la media. Pero basta que una sea muy diferente, entonces la mejor medida siempre será la mediana. ¿Listo? La mediana. Porque ahí justificas, ¿no? Dado que las 3 medidas son muy distintas, tomaremos como mejor medida la mediana. La mediana es una medida robusta, ¿no? ¿A qué se le llama robusta? A que no se deja afectar por valores muy altos o muy pequeños. Entonces, porque en su cálculo no involucra el valor, solo involucra a una posición. Por eso es que la mediana, ¿no? Siempre es una muy buena representante de una medida de centro. Bien, ahora vamos a hallar el coeficiente de variación. Entonces, para hallar el coeficiente de variación, ¿no? Ya tengo la media, entonces solamente es dividir la desviación estándar 5.561 sobre el valor de la media 36.641 y eso multiplicarlo por 100 siempre se expresa de manera porcentual. ¿Cuánto sale el coeficiente de variación? Ok, esto sí, como es menor al 20%, entonces puedo decir que aquí los siguientes datos, el número de correos electrónicos que un estudiante envía. Entonces sí podemos decir que el número de correos que el estudiante envía, ¿no? Tiene un comportamiento bastante homogéneo, ¿no? Bastante homogéneo, o sea, los estudiantes están enviando correos de manera homogénea, entonces no hay, digamos, nada que haga llamar mi atención de que haya un comportamiento muy disperso, ¿no? Está, digamos, con bastante normalidad, ¿no? Bastante normalidad. Ok. Luego pasamos al cálculo del valor de la simetría. Para eso ya simplemente, para calcular esa medida de asimetría, solamente reemplazamos en la fórmula 3 veces, ¿no? 3 veces, así como lo hicimos acá,
3 veces el valor de la media, siempre, menos la mediana entre la desviación estándar. Entonces, 3 veces el valor de la media, 36.641, menos tu mediana, 35.83, y eso dividido entre la desviación estándar, 5.561, ¿no? Ese es el valor de la simetría. Recalco, te puede salir negativo, positivo o cero. ¿Cuánto sale acá? Ok, 0.43 es un valor muy en torno a cero. Podríamos decir que los datos son bastante simétricos. ¿Listo? Son bastante simétricos. Ya está. Ahora nos vamos a la pregunta 3. Esta es una tabla de frecuencias, ¿no? Una tabla de frecuencias que corresponden a los salarios que se les paga al personal de la empresa, ¿no? Pero es una tabla por intervalos, sí, porque hay marca de clase, pero es una tabla incompleta. Y en una tabla incompleta me piden llenarla. Obviamente la necesito llenar para poder hallar estas medidas de centro. Entonces, esto sí va a quedar para que ustedes lo hagan. 5 minutos, jóvenes. Necesito que me llenen la tabla y que me calculen las 3 medidas porque ya lo saben hacer. No solamente el cálculo, sino también se va a pedir la interpretación. Bueno, realizamos la pregunta 3. Ustedes son grupo, entonces no necesito para este ejercicio una participación individual. Lo puedes hacer con tu grupo, ¿correcto? Con tu grupo para el cual ustedes sean, ¿no? Y comparar los valores y también la interpretación. Vamos a darle 10 minutos, ¿no? Pero hazlo con tu grupo y luego me presentan su pantalla. Necesito que me presenten la pantalla para poder hacer las preguntas, ¿no? En torno a lo que está aquí. Ya se les explicó cómo tienen que hacerlo, entonces ya podemos trabajar. Nuevamente recalco, lo puedes trabajar con tu grupo. Y ahí les permite, pues, comparar incluso, ¿no? Cuando ya terminas, me pones por el chat, grupo 1 ya acabó. ¿Listo? Grupo 1 ya acabó. La participación solamente se le va a otorgar, ¿correcto? A los 2 primeros grupos, nada más. A los 2 primeros grupos que ya terminen, ¿no?